atributos de Dios y lo hicimos en dos profetas menores, en Nahum y también en Jonás. Y ahí estuvimos viendo algunos de los atributos que definen el perfecto carácter de Dios. Vimos que Dios es justo, vimos que Dios es poderoso, es misericordioso, Dios es paciente, Dios es un Dios perdonador, un Dios compasivo. Y es bueno que sistemáticamente, de manera continua, de manera permanente, estemos buscando conocer a Dios. Y la mejor manera de hacerlo es por medio de su palabra, por medio de su escritura. Es necesario que conozcamos quién es Dios y que podamos dar una respuesta desde la Biblia, de tal manera que cuanto más conozcamos a Dios, implicará una relación directa en cómo vivimos, cómo afrontamos cada día y en cómo adoramos a nuestro Creador. Y en esta tarde, y de una forma relativamente breve, vamos a ir al libro de Génesis. El libro de Génesis es el primer libro que registra la palabra de Dios, el primer libro del Pentateuco, y que, por cierto, es un libro fundamental para entender la Biblia. Y no solo para entender la Biblia, sino específicamente para entender el plan de redención de Dios. Es un libro maravilloso del que podemos extraer muchísimas verdades aplicables para nuestra vida, para conocer a Dios y también para entender el plan divino de redención. Por cierto, y como inciso, animaros a leer, a conseguir el libro de nuestro hermano Carballosa, un comentario acerca de Génesis, tanto para leerlo de seguido, de corrido, como para acudir puntualmente a él como consulta. Un libro de referencia que os animo a tener en casa y que seguro ya algunos tenéis. Y concretamente y específicamente en esta tarde vamos a estar estudiando la historia de José. No me gusta llamarle la historia de José, pero vamos a ver la historia de redención de Dios en el contexto de la vida de José. Esta historia y entender el entrecomillado de José es muy conocida por todos. La hemos estudiado muchas veces desde la escuela dominical, hay películas y probablemente el contexto en el que se desenvuelve esta historia es conocido por la mayoría de nosotros. Pero son unos pasajes que son tremendamente importantes y que nos dicen mucho de Dios, nos permiten conocer quién es Dios, cómo es Dios y cómo obra soberanamente. Y particularmente vamos a estar estudiando en Génesis capítulo 37 y posteriormente los capítulos del 39 al 50. Una cantidad de texto, una dimensión de texto excesivamente amplia que, como comprenderéis, no podremos estudiar en profundidad en este tiempo. Pero vamos a partir de Génesis capítulo 15, versículo 13. Génesis capítulo 15, versículo 13, lo que nos apuntará a nuestro contexto en el día de hoy. Fíjate que en Génesis capítulo 15, versículo 13, Dios le dice a Abraham, dice el versículo 13, y dijo Dios a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Bueno, ahí Dios le está diciendo a Abraham que sus descendientes iban a estar en una tierra extranjera y que allí iban a ser esclavizados y oprimidos por 400 años. Y en esta historia que vamos a ver, en estos pasajes que vamos a estudiar en esta tarde, vamos a ver cómo Dios estaba dirigiendo de una manera silenciosa, callada, a la familia de Jacob hasta Egipto, tal como le había dicho de antemano en este versículo a Abraham. Y vamos a ver cómo Dios usa el mal para bien, cómo Dios usa el mal para bien. Así que vamos a nuestro inicio de texto, Génesis capítulo 37. Digamos que aquí es donde se nos presenta la historia, cómo era la vida, cómo era la familia de José de una manera genérica. José, recuerda, es a quien Dios eligió. Era el segundo hijo más joven de Jacob y fue a quien Dios eligió para llevar a cabo sus planes. Y recuerda, los planes de Dios son siempre
perfectos. Y en este capítulo 37 vemos cómo Dios está obrando para la salvación de su pueblo. Vamos a leer los 11 primeros versículos donde vamos a ver cuál era la situación familiar en la que se encontraba José. Génesis capítulo 37, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Y Jacob habitó en tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y amaba a Israel a José más que todos sus hijos, porque era él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y José tuvo un sueño. Y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo, os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinará sobre nosotros? ¿O acaso te enseñoreará sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí, he tenido aún otro sueño. Y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos, vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Bueno, ¿cuál era la situación en la que se nos presenta aquí? En primer lugar, vemos que José era un hombre joven y que además tenía cierta inmadurez. Fíjate que al final del versículo 2 dice, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Digamos que estaba chismoseando a cuenta de sus hermanos. En segundo lugar, vemos que Jacob se presenta aquí con cierto favoritismo, hasta el punto que le hace una túnica a José. Esta túnica en cierta medida le estaba honrando como al primogénito. Y además una tercera característica que nos presenta este pasaje es que esta situación de favoritismo de Jacob para con José le colocaba en una situación en la que sus hermanos le odiaban, sus hermanos le tenían envidia. Entonces, ante esta situación, lo siguiente que vemos es que José va a ser vendido como esclavo. Esto se presenta desde los versículos 12 hasta el versículo 28. Fíjate, versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se le acercara, tramaron contra él para matarlo. Versículo 21. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén les dijo además, no derraméis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Versículo 24. Y lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Bueno, ahí está José en el pozo, pero decidieron mejor que el pozo, vamos a venderlo. Versículo 27, venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José a Egipto. Así que aquí es vendido. La segunda parte, digamos, de la presentación de esta historia de José es que José pasa a ser vendido como esclavo. Y aquí verdaderamente vamos a ver, y es lo siguiente que vamos a ver, que Rubén, el hermano, fracasa como líder, hasta el punto que él había intentado que no se derramara sangre, que pudiera de cierta manera salvar a su hermano, pero cuando llega en el versículo 29 se encuentra... Fíjate, cuando Rubén volvió al pozo, he aquí, José no estaba en el pozo, entonces rasgó sus vestidos.
Rubén había fallado como líder, se le había escapado la oportunidad de salvaguardar la vida de su hermano, hasta el punto que la familia queda destrozada, queda desquebrajada, y esto lo vemos hasta el versículo 36. Por un lado, Rubén rasga sus vestiduras. Por otro lado, los hermanos la quieren liar aún más. Y ante esa situación dicen, bueno, vamos a intentar engañar a nuestro padre. Y cogen la túnica, la rajan, ahí añaden sangre de un macho cabrío, versículo 31, y empaparon la túnica en la sangre. Y entonces, versículo 32, se la llevan al padre y dijeron, encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si la túnica es de tu hijo o no. Ante esta situación, evidentemente, Jacob también queda destrozado. Fíjate, versículo 34, y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por sus hijos muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente, enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Bueno, en este contexto, vemos que parece ser que todo estaba saliendo mal. Parece ser que la situación no podía ser peor. José había acabado en manos de los egipcios y iba a empezar un periodo de esclavitud. Pero ante esta situación tan trágica, ante esta situación en la que acaba el capítulo 37, vamos a ver que verdaderamente Dios estaba usando toda esta situación para llevar a cabo su plan. Su plan, que recuerdo, es perfecto. Y vamos a ver cómo Dios usa el mal para bien. Cómo Dios usa ese mal para bien. Y esto lo vamos a ver en los capítulos 39 al 50 de una manera genérica. Fíjate que desde el capítulo 39, si empezamos a leer, vamos a ver cómo Dios estaba con José, aun cuando la vida estaba llena de dificultades. Hasta tal punto que después de 13 años de esclavitud, José pasó a ser el segundo al mando en Egipto. Fíjate, en primer lugar, los capítulos 39 al 41 nos enseñan, nos muestran cómo Dios bendijo a José a través de las dificultades en Egipto. Y solo para que nos hagamos una idea de esto, vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 39. Dice, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José. Y con él allí no se preocupaban de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Esta era la forma en que Dios estaba bendiciendo la vida de José, aún en medio de la situación en la que se encontraba en Egipto. Una situación que en cierta manera se trunca por algo que verdaderamente él nunca cometió. Ya sabéis y conocéis seguro la historia con la mujer de Potifar. Ella intenta seducirlo para acabar con él. Él se niega en varias ocasiones, pero finalmente la actitud mala de esta mujer le hace quedar en evidencia hasta el punto que grita, le sitúa en una posición incómoda y José
acaba en la cárcel. Es allí en la cárcel donde José interpreta sueños, y esto lo vemos a lo largo del capítulo 40 y a lo largo del capítulo 41. Sueños que llegan a los oídos de Faraón y que hace caer en una buena posición ante él, ya que les prepara, les avisa de que vendrían tiempos de escasez, tiempos de hambruna, y ante esa visión hace que Faraón entienda que está la mano de Dios sobre él, de tal manera que queda en una posición privilegiada. Fíjate, capítulo 41, versículos 12 y 13. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño. Y aconteció que tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero el otro lo ahorcó. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Y después de afeitarse y cambiarse su vestido, vino a Faraón. Y una vez más le interpreta el sueño. Hasta el punto que, como vemos a partir del versículo 37, José llega a ser gobernador de Egipto. Bueno, los capítulos 42 hasta el 45, versículo 15, vemos cómo Dios va a reconciliar a la familia de José. Son capítulos amplios en los que vemos cómo Dios obra también de manera sobrenatural para salvaguardar a la familia de José, no solo de una hambruna, sino para ser reconciliados. Fíjate, capítulo 42, los 5 primeros versículos, vemos cómo tal era la situación de hambre de la familia que los hermanos de José tuvieron que ir a Egipto. Fíjate, capítulo 42. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, he oído que hay alimento en Egipto. Descended allá y comprad de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto, pero a Benjamín, hermano de José, Jacob no lo envió con sus hermanos, porque dijo: no sea que le suceda algo malo. Y fueron los hijos de Israel con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Bueno, ¿dónde estaba José en este momento? Fíjate, versículo 6. Y José era el que mandaba en aquella tierra. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se postraron ante él, rostro en tierra. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos. Y les habló duramente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos dijeron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. Bueno, esta era la situación, una situación de hambre tremenda, hasta el punto que Jacob dice: bueno, ¿qué hacéis mirándolos ahí las caras? Es necesario que vayáis a Egipto y que allí consigáis alimento. Y cuando llegan a esta tierra es José el que está al mando de ella. José reconoce a sus hermanos, pero sus hermanos no le reconocen. Y bueno, ¿qué es lo primero que hace José? Bueno, los prueba en primer lugar. Esto es lo que vemos en el versículo 9. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: sois espías, habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. José en primer lugar les prueba haciéndoles ver que podían ser espías. Y llegan a una situación tremendamente complicada, hasta el punto que sus hermanos confiesan y admiten que habían obrado mal. Admiten su pecado, y esto lo vemos en los versículos 21 y 22. Y es fundamental porque es el primer paso para que se produzca la reconciliación en esta familia. Fíjate, versículo 21 del capítulo 42. Entonces se dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos.
Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y Rubén le respondió diciendo, ¿no os dije yo, no pequéis contra el muchacho y no me escuchasteis? Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Bueno, una aplicación para nosotros, y también la vemos en Proverbios capítulo 28 y versículo 13, y es que la confesión de nuestro pecado, la confesión de la culpa, es el primer paso para la reconciliación. Y aquí Dios estaba obrando para reconciliar a esta familia. Y lo primero que hacen aquí estos hermanos en estos dos versículos es confesar que habían obrado mal. Bueno, José todavía no se queda tranquilo y aún les pone a prueba con Benjamín. Hasta que al inicio del capítulo 45, y perdonad si vamos un poco rápido, al inicio del capítulo 45, José ya se revela a sus hermanos. Después de haberlo probado, después de ver que esa confesión de culpa era verdadera, en el capítulo 45 vemos cómo José se revela a sus hermanos. Capítulo 45, versículo 1. José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. Bueno, sus hermanos ante esta situación, os podéis imaginar, quedaron atónitos, perplejos. Fíjate, versículo 3, José dijo a sus hermanos, yo soy José. Y le hace una pregunta que le inquietaba. ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Fijaos, a quien en primer lugar habían intentado matar o habían pensado en matar, en segundo lugar habían metido en un pozo y en tercer lugar habían vendido como esclavo. A que poco después tuvieron que ir rogándole, postrándose ante su rostro para que le pudieran obtener alimento. Ante quien habían confesado que habían obrado mal con su hermano, ahora se quita la careta y entended la expresión y les dice, yo soy vuestro hermano. Tremendo. Y aquí en los versículos 4 al 8 vemos cómo José les perdona. Muchas veces se hace el énfasis cuando se estudian estos capítulos o la vida de José, se hace un énfasis excesivo en cómo José perdonó. Y es cierto y es aplicable para nosotros cómo él dejó ir la culpa, cómo no considera su pecado y cómo él perdona. Aunque como veremos más adelante, el énfasis y el mensaje de este pasaje abarca mucho más. Fíjate cómo José los perdonó, versículo 4. Y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis en Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Fijaos qué tremendo el versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Tremendo. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Fíjate que José había dejado a un lado todo el peso de la culpabilidad del pecado de sus hermanos, no lo considera, no lo toma en cuenta y va más allá de eso y reconoce que él estaba ahí gracias a la obra divina. No fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Tremendo.
Y ahora a partir del versículo 16 y hasta el final del capítulo 50, hasta el final del libro de Génesis, vemos cómo Dios bendice a la familia de Jacob. Lo hace en Egipto, pero él prometió su retorno a Canaán. Lo primero que vemos en los versículos 17 y 18 es que José puede traer a toda su familia hasta Egipto. Fíjate, versículo 17 del capítulo 45. Entonces Faraón dijo a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, y yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Tremendo. Dios había obrado para que toda la familia de Jacob pudiera venir a Egipto. Y allí estuvo Jacob por 17 años hasta que finalmente fue enterrado en la tierra que Dios le prometió. Fíjate, capítulo 47, versículo 30. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré según tu palabra. Y Jacob dijo: júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Bueno, Jacob pudo ser enterrado tal y como había sido prometido. Pero antes de ser muerto y enterrado, Jacob tenía que hacer algo, y era dar la bendición. Y aquí hay un momento clave para entender la historia de la redención. Él dividió los privilegios de la primogenitura. Y aunque bendijo a todos los hermanos, él dividió la primogenitura, fundamentalmente los privilegios por la primogenitura, en dos de sus hijos. Lo hizo en Judá y lo hizo en José. Bueno, a Judá le dio la gran parte. A Judá le dio el derecho, la bendición para ser primogénito como líder. De tal manera que es de Judá, de la tribu de Judá, a través de la cual vendría el Mesías. Y esto es fundamental. Capítulo 49, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor, y aquí está Jacob dando la bendición a Judá. Y dice el versículo 9 del capítulo 9, cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silot. Y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Tremendo. La bendición de Dios, ese pacto que desde el principio había transmitido a Abraham, a Isaac, a Jacob, ahora estaba en Judá. Y como sabéis, esta es la línea hasta llegar al Señor Jesucristo. Él estaba recibiendo la bendición de Dios y continúa la línea hasta el Señor Jesús. Ya sabéis, David, y posteriormente llegaría el Mesías. Bueno, a José, a su hijo amado, a su pequeño, aquel que había tenido ya en edad avanzada, le da también una doble porción por sus dos hijos. Y esto lo vemos en los versículos 22 al 26. Esta es la otra parte de los privilegios de la primogenitura. Rama fecunda es José. Rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Versículo 23. Los arqueros lo atacaron con furor. Lo asaetaron y lo hostigaron. Pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre que te ayuda, y por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo,
bendiciones de los pechos y del seno materno. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados, hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre tus hermanos. Bueno, hasta aquí vemos la división de los privilegios de la primogenitura, importante cómo Dios había obrado para preservar a Judá, para que esa simiente prometida continuara la línea necesaria. Y cuando llegamos al capítulo 50, ya vemos que Jacob ha muerto. Y ahora los hermanos vuelven a quedar en una posición tremendamente incómoda. Hasta el punto que una vez que Jacob ya ha fallecido, los hermanos se preguntan, versículo 15, bueno, ¿se va a vengar ahora de nosotros? ¿Va a intentar vengarse de nosotros? Fíjate, versículo 15 del capítulo 50. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Bueno, aún los hermanos decían, es imposible que a pesar de todo, este José no tenga algo ahí en contra nuestra. Y piensan, bueno, probablemente hasta ahora hemos estado preservados, guardados, cuidados, porque papá estaba aquí. Pero ahora ya Jacob, su padre, no estaba. Y se preguntan, bueno, ahora puede ser el momento para vengarse. Pero una vez más, vemos como José, que lo había hecho desde el principio hasta ahora, está confiando en la providencia de Dios. Fíjate, versículo 19. Pero José les dijo, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Y ahora el versículo tremendo y fundamental, versículo 20. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Tremendo. Este versículo 20 es un versículo fundamental de la Escritura. Es el versículo esencia de esta historia de José, que como digo, no es la historia de José, sino la historia del plan de Dios en la vida de José y la familia de Jacob. Dice, y les está reconociendo cómo Dios estaba obrando de manera providencial en todo su plan. Y les dice, bueno, vosotros, en vuestro cuerpo humano, en vuestro pensamiento humano, pensasteis hacerme mal. Pero Dios lo tornó en bien. ¿Para qué? Bueno, para llevar a cabo su plan, para que sucediera como vemos hoy. Y así se preservara la vida de mucha gente. Tremendo. Desde que el capítulo 37 nos presenta una historia un tanto confusa, en la que podemos pensar que todo va mal, que José estaba siendo un poco chismoso, que Jacob estaba teniendo cierta preferencia para con uno de sus hijos, dándole esa túnica en señal de primogenitura, entre esos hermanos llenos de envidia, llenos de odio para con Jacob, que querían matarle, que le vendieron como esclavo. Todo eso en la vida de José lo reconoce en el plan soberano de Dios. Y este es el verdadero mensaje de esta historia, que Dios es soberano, que Dios es fiel, que obra de manera providencial para que su plan, que es perfecto, se cumpla de principio a fin. Y dice este versículo 19, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y es una pregunta tremenda. ¿Por qué teméis? No voy a tomar venganza. No es algo que me corresponda a mí. Eso es el lugar de Dios. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera lo que vemos hoy.
para que se preservara la vida de mucha gente. Pero Dios no usó solo a José para salvar a mucha gente, para librar a mucha gente de hambruna, para salvar muchas vidas, sino que hay algo mucho mayor y mucho más importante, y es que usó a José para preservar el linaje del Mesías. Esto es tremendo y lo hemos estudiado anteriormente a lo largo del capítulo 45. Era la manera en que Dios obró soberanamente para mantener con vida a Judá y de esta forma preservar el linaje del Mesías. Fíjate que al igual que Jacob, José también mira hacia adelante y lo hace por fe. Y lo hace mirando y considerando el retorno de Israel a Canaán. Fíjate, versículo 24 del capítulo 50. Y está mirando hacia adelante. Y dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él estaba mirando por fe al retorno de Israel a Canaán. Y es por esto que si damos un salto al Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 11 y versículo 22, vemos cómo José se incluye en esa lista. Hebreos capítulo 11 y versículo 22. Dice la palabra del Señor. Por la fe, José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. José apuntó por fe hacia adelante al retorno de Israel a Canaán. Así que cuando vemos esta historia de José, lo que estamos verdaderamente viendo es el plan de redención. José es solo una parte del plan perfecto de la historia de la redención divina. Y José, Jacob, al igual que otros muchos, sabían que las promesas mayores estaban aún por venir, que lo mejor estaba aún por venir. Y es tremendamente interesante cuando estudiamos estos capítulos de Génesis, ver y entender y aplicar para nuestra vida cómo Dios es soberano, cómo Dios es fiel y cómo Dios puede usar cualquier circunstancia para que suceda como vemos hoy, para que se preserve lo que Él quiera que se preserve. Y esto tiene una aplicación práctica y real sobre nuestras vidas. Cuando vemos la providencia de Dios sobre las vidas de su pueblo, nos debe de dar una doble aplicación. Lo primero, alabar a Dios. Nos lleva a alabarle porque todo está bajo su perfecto control, porque Él es un Dios soberano, porque nada, absolutamente nada, se escapa de su perfecto control, porque Él usa las circunstancias, Él usa las situaciones, Él usa los momentos de manera sobrenatural, de manera providencial, para que su plan se cumpla. Y su plan es perfecto. Así que esto no nos tiene que llevar a alabarle. Alabarle porque su plan es perfecto y su plan se va a cumplir. Y una segunda aplicación práctica es la perseverancia a través de las dificultades. Aún en medio de situaciones adversas, aún en medio de conflicto, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la prueba, aún cuando parece que todo va mal, aún cuando parece que ya la cosa no puede ir peor, aún cuando nos sentimos débiles, aún cuando estamos desquebrajados, ver la providencia de Dios sobre las vidas de su pueblo, saber que Dios obra soberanamente a cada momento, saber que estamos bajo el perfecto cuidado de Dios, nos debe de ayudar a perseverar.
sabiendo que no hay un esfuerzo humano que pueda controlar el plan perfecto de Dios. Pero es el Dios creador, el Dios sustentador del universo, aquel que afirma y confirma cada situación, el que nos sostiene, el que nos cuida, el que nos protege a cada momento. Y cada paso que damos, aún en la dificultad, aún en la adversidad, está en el perfecto plan de Dios. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Somos guiados por el poder del Espíritu Santo, conducidos. Se demanda de nosotros vidas de santidad. Pero tenemos una certeza, y es la certeza de que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y tenemos un llamado perfecto, un llamado total, una reconciliación perfecta en Cristo. Y nada ni nadie nos puede arrebatar de sus manos. Que esto nos lleve verdaderamente a alabarle y a perseverar en medio de la dificultad. Y que cuando todo se trunque, cuando todo parece que va mal, recordemos estas verdades, recordemos quién es Dios, recordemos los atributos que definen el perfecto carácter de Dios. Y esto nos traiga consuelo, paz, gozo y fortaleza para nuestro caminar diario. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es perfecta. Señor, gracias por que aún en nuestra debilidad, en nuestro pecado, Señor, en nuestras circunstancias adversas, Señor, sabemos que tu plan es perfecto, que eres un Dios soberano, un Dios fiel y que todo está bajo tu perfecto control. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra es que podemos conocerte. Y gracias, Señor, por estos días que hemos podido estar navegando por el Antiguo Testamento en el libro, Señor, de Nahum, de Jonás y ahora en el Génesis. Señor, conocerte más tiene una implicación, una aplicación directa para nuestra vida, en cómo vivimos y en cómo adoramos. Señor, y el conocerte nos lleva, Señor, a humillarnos, Señor, y a reconocer cuán grande eres y cuán ínfimos y pequeños somos nosotros. Ayúdanos, Señor, a recordar cada uno, Señor, de estos atributos perfectos que definen tu carácter, Señor, y que verdaderamente podamos vivir cada día conociéndote, Señor, estudiando tu palabra y buscando más de ti. Y gracias, Señor, por esta historia que de manera breve y superficial hemos visto en esta tarde, pero que nos recuerda que eres un Dios soberano, nos recuerda que eres un Dios fiel. Y Señor, gracias porque aún en medio de todas esas circunstancias que parecían difíciles, que objetivamente eran malas, Señor, tú volviste el mal en bien. Y gracias, Señor, porque de esta manera preservaste a la simiente, al Mesías, Señor, a nuestro Salvador. Y gracias, Señor, porque desde el principio, desde el origen, desde tu creación hasta hoy, todo está bajo tu control. Ayúdanos, Señor, a descansar en estas verdades, a alabarte, Señor, y verdaderamente a considerar que estamos en las manos de un Dios soberano. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, que te pido, Señor, tenga fruto en nuestras vidas, Señor, y podamos, Señor, seguir creciendo en santidad y conociéndote cada día más. Gracias por Cristo, por la obra en la cruz, Señor, por la sangre derramada, Señor, que nos justifica, Señor, y nos hace aceptos y reconciliados con Dios Padre. Te damos, Señor, a ti toda la gloria que solo tú mereces. En Cristo Jesús oramos. Amén.